Un futbolista format a l'Atlètic de Madrid, que va passar pel Villarreal abans de tornar al primer equip de l'Atlético, després d'haver debutat a primera amb el submarí, i anar-se'n a Manchester a les mans de Guardiola, que l'ha acabat de moldejar com a mig centre. Però aquest talent que van detectar a la Comunitat de Madrid ha passat per la mà de molts formadors, entre ells l'Armando de la Morena, que és l'entrenador que el va tenir just abans de que fes el salt de l'Atlético al Villarreal per anar fent el pas a professional. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. No vamos a descubrir hoy a Rodri, ¿no? Al futbolista que es hoy en día el Balón de Oro, mejor jugador del último Mundial. No, la verdad es que no. Yo creo que todo el mundo le conoce sus cualidades, sus condiciones y la verdad, pues bueno, que es un sueño de cualquier futbolista, pues llegar a las cotas que él está consiguiendo. ¿Qué tenía de crío cuando lo detectasteis en el Atlético? Bueno, sobre todo la toma de decisiones, inteligencia táctica en el campo. La verdad que él se crió y se formó pues un poquito por debajo a nivel físico de la media del grupo, pero poco a poco fue creciendo tanto a nivel físico como sobre todo a nivel futbolístico. Sí, llama la atención porque ahora ves el físico que tiene, la espalda que tiene, la planta, la estatura, lo bien que va cuerpo a cuerpo, por arriba. Era pequeñito de niño. Bueno, hasta cadetes, como que desarrolló un poquito más tarde que el resto de compañeros que tenía en el equipo. Y bueno, pero lo subsanaba con el tema pues de anticipación, de inteligencia, para poder competir contra otros chicos que tenían un poquito más de físico. Y luego ya a partir de juveniles, que yo le tuve en sub-17 cuando era juvenil de primer año, pues la verdad que acabó siendo el jugador más grande del equipo ya. O sea, pasó de empezar un poquito entre medias del equipo a convertirse en el más, a nivel físico, en el más grande. Y después, pues bueno, a nivel deportivo y futbolísticamente con el balón en los pies, pues bueno, lo que ya conoce y sabe todo el mundo. Y ya era líder de niño, ya hacía un poco de cabecilla del vestuario, o al ser así chiquitito era más bien tímido, lo desarrolló después. Bueno, él era un poco tímido, un poquito extrovertido. Además, justo cuando empezó en la etapa de juvenil, en un partido, en una final que tuvimos contra el Real Madrid, Atlético de Madrid, pues se lesionó el cúbito y el radio. Y bueno, eso le impidió los 2 primeros meses pues no poder estar en el día a día de los entrenamientos con el equipo. Y bueno, pues eso también cuando entra un chico que no ha estado los primeros meses, pues luego le cuesta un poquito más participar. Pero luego la verdad que acabó muy bien la temporada y a partir de noviembre, diciembre, que ya se incorporó con el grupo, pues la verdad que empezó a demostrar lo que ya sabíamos y lo que no sabíamos, lógicamente, era llegar hasta donde ha llegado. Porque el otro día nos contaba Martí Perarnau, periodista que ha estado muy de cerca en su etapa en el City, siguiendo los pasos de todo lo que ha hecho ahí Guardiola y los jugadores que han sido estructurales para él, y nos decía que incluso Rodri cuando llegó le tuvieron que decir Fernandinho, los cabecillas del vestuario, decir, "Tío, tranquilo, tranquilo, que aquí hay unos capitanes, y hay es decir, que ese carácter que le vemos en la selección, haciendo entre comillas de padre, de Lamine, de todos estos chicos tan jóvenes, no se cortaba un pelo tampoco en un vestuario grande. Que Flick hace poco decía, esta temporada pasada, que necesita perfiles así, de jugadores que tomen el mando dentro del campo. Sí, sí, él en ese aspecto evolucionó muchísimo en todos estos últimos años. Y al igual que en su etapa de sub-17, pues era un poquito más extrovertido y era un poquito más tímido, pero en cuanto empezaba a coger ya confianza un poquito con el resto de compañeros, se le notaba que era un líder. Y sobre todo, pues bueno, él tiene una inteligencia ya innata, tiene varias carreras aparte del tema del fútbol, o sea que el chico ya pues venía muy bien formado, muy bien educado desde la parte de la familia, su entorno, su representante, la gente que le lleva la carrera deportiva. Y yo creo que todo eso pues también le han hecho ser el Rodri que es actualmente. Varias carreras universitarias. Sí, sí, él cuando estaba estudiando, yo recuerdo que cuando íbamos a los torneos, pues al igual que otros chicos a veces en el autobús o en la propia residencia o en el hotel donde nos quedamos y tal, pues bueno, están un poco más distraídos, se lo toman un poquito más, con menos, un poquito más de hobby, pues él se lo notaba, oye, pues tengo un examen el miércoles, aunque esté el fin de semana de torneo, pues me quedo unas cuantas horas a estudiar en el autocar, que a lo mejor son 6, 7 horas de viaje en algunos torneos,
pues aprovechaba también pues para leer, para bueno, seguir formándose, no solo a nivel deportivo como lo hacía, sino también a nivel personal. Además, aquello que decía Guardiola de Iniesta en su día, de no lleva tatuajes, no se tiñe el pelo, no tiene redes sociales, tiene una vida discreta, ¿no? La novia creo que la conoció en la facultad, es decir, el yerno perfecto un poco, Rodri, la imagen que tenemos de él por lo menos. No, no, y a nivel personal, las personas que le hemos tratado y le conocemos, o sea, es una magnífica persona, muy, muy buena gente, muy buen amigo de sus amigos, con su familia, la verdad que bueno, es un chico, como tú dices, un yerno ideal, sería para cualquier chica. Oye, ¿y te sorprendió que teniendo Barça y Madrid pujando fuerte por él, prefiera jugar en el Barça? Bueno, a ver, Rodri, ten en cuenta que se ha criado desde muy pequeño en la cantera de Atlético de Madrid. Bueno, ya todo el mundo sabe la rivalidad que puede haber entre el Atlético de Madrid y Real Madrid. Y yo creo que, entre comillas, para los que somos atléticos y tal, pues queremos pensar que también ahí pues ha hecho un guiño a la afición del Atlético de Madrid. Sí, ¿eh? ¿Crees que es una cosa También más yendo para el Barça. ¿crees que es una cosa más de identidad que no de futbolísticamente me encaja más cómo juega Flick que cómo me quiere hacer jugar Mourinho? ¿Crees que es un tema más de sentimiento? No, no, yo creo que será un cúmulo de todos y por supuesto la manera de jugar del Barcelona y los jugadores que van a estar rodeados con él, pues lógicamente, personalmente considero que le beneficia mucho más en su fútbol. Viene de la escuela de Guardiola también los últimos años, filosofía Barça, bueno, y lo que aprendió también en Atlético de Madrid, que es distinto en algunas fases, pero en otras fases también se asemeja bastante. No te lo digo porque con el Atlético estábamos con el tema Julián, que no hay manera de que el Atlético quiera acceder a negociar. Digo, me parece que en el Atlético mucha gracia que vengan al Barça tampoco hace, pero antes al Barça que al Madrid, ¿no? Me decías, Guardiola, que una de las cosas que nos contaban es que lo que le enseñó es a no correr tanto, que corría demasiado cuando llegó a Manchester, le decía. Sí, la verdad es que sobre todo lo que le conocíamos, lo que vimos que evolucionó sobre todo en pues tener en más llegada de cara a portería, en metros finales, que a él le costaba un poquito. Y sobre todo en los metros finales, pues también, pues bueno, pues tener ahí esa presencia de movilidad, pero ya no corría tanto a la hora de presionar, a la hora de gastarse. A ver, también pues poco a poco va teniendo más edad y también supo canalizar y analizar esos momentos en los cuales tenía que correr y en los cuales tenía que estar un poco más pausado. ¿Te gusta cómo encajan con Pedri? Porque en la selección vemos, en la Eurocopa que ganó España, Pedri empezó más de media punta, este Mundial que ha empezado Pedri más cerca de Rodri lo ha acabado jugando Fabián. No sé si es un tema del perfil de centrocampistas que son los dos o es un tema simplemente de que el seleccionador va haciendo. ¿Tú crees que encajan bien con Pedri? Sí, por supuesto. Tanto Pedri como Rodri, pues estamos hablando de en sus posiciones estarán entre los 5 mejores del mundo y cuando se juntan jugadores de este estilo, vamos, seguro que van a dar muchísimas alegría a toda la afición de Barcelona y al club y seguro que se van a compenetrar y van a saber perfectamente y Flick pues será capaz de ponerles y de pedirles pues lo máximo para que tengan el mejor rendimiento posible. Armando de la Morena és entrenador des de fa molts anys, va estar 17 anys a l'Atlètic de Madrid, va tenir allà Rodri. Armando, cuando gane el segundo Balón de Oro ahora en septiembre te volvemos a llamar. Pues lo ganará, ¿no? ¿O no? Por supuesto, yo espero que sí, igual que, que cuando ganó el primero, pues bueno, estábamos ahí un poco con el tema ya sabemos aquí, de todo la propaganda y todo eso que se hizo desde el Real Madrid con el tema de Vinicius, pero bueno, al final lo ganó justamente Rodri y esperemos que pueda conseguir el segundo Balón de Oro e incluso un tercero. O Ostras, sí, sea que, el por feo que le supuesto. hicieron, el feo que le hicieron no yendo a la gala y ahora querían que eligiera al Madrid por encima del Barça. Eh, Ahí hablamos ahí entramos un poco todos. ¿Cómo? Así ¿Cómo? que no, personalmente, no, quería decir que personalmente los que conocemos a Rodri, lo que le hemos tratado, los que lógicamente nos alegramos muchísimo por todos sus éxitos, por lo que queremos eso, creemos que se lo ha merecido, no se lo ha regalado nadie, tanto el primer Balón de Oro que le dieron como si ahora le dieran el segundo Balón de Oro, por supuesto, pues no creo que nadie se tendría que extrañar y al revés, No, no, y que pues todo el mundo alegrarse. cuando dices segundo y tercero es que de la rodilla, bueno, ya lo hemos visto en el Mundial, ha quedado bien, ¿no? Y el chapa y pintura de la espalda de este verano y todo, que físicamente 30 años, habiendo quedado bien, le queda carrera. No, no, él está perfectamente. Yo hablo de vez en cuando con él, con su entorno, con su representante y tal, y puedo asegurar que él está en perfectas condiciones para tener 4 o 5 añitos. Yo creo que los va a dar a muy buen nivel
y seguro que le va a ir fenomenal. Y que viniendo al Barça ya nos da la dimensión del jugador que es, el mejor centro del campo del mundo, se une Rodri. El problema es de los que ya están, para que no les quite el sitio, muestra también la confianza que tiene en sí mismo de lo que puede hacer aquí. Bueno, luego la temporada es muy larga y seguramente tienen cabida todos, pero está claro que en los partidos importantes, pues Rodri cogerá los galones junto, pues los que has dicho, Pedri y compañía, que la verdad que es como tú has dicho, el mejor mediocentro, los mediocentros de España puede ser y del mundo. Pues Armando, un placer hablar contigo, un abrazo fuerte y quedamos en contacto. Igualmente, que vaya todo muy bien. Gracias. Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.